Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos, que hoy ha sido un día intenso políticamente hablando aquí en España. Hoy ha sido un día interesante en lo político porque han asumido sus carteras los nuevos ministros, que ya lo son. Es decir, ya para el contento o para el triste, por ejemplo, gente como Irene Montero ya es historia del gobierno de España. Ya no es presente, sino pretérito, por no decir pasado. Y esto deja muchas lecturas muy interesantes de cara al nuevo gobierno que se forma, que por cierto va a tener el mismo número de ministerios, 22, y las mismas carteras asignadas a Sumar, 5, que lo que tenían Unidas Podemos. Por cierto, sobre Sumar y cogiendo un poco el lenguaje último de Isabel Díaz Ayuso, que ahora a veces le ha dado por creerse coleguita, pues se podría decir que han tangado a Sumar, porque tienen ministerios que en algunos casos, la mayoría de hecho, son con escasas competencias. Por ejemplo, Sanidad, que es un ministerio que queda muy... sanidad. Oh, el Ministerio de Sanidad es como súper importantísimo, pero realmente la competencia sanitaria está derivada a las comunidades autónomas. Es decir, el Ministerio lo único que hace es coordinación y en el caso de gran tragedia, tipo la pandemia, sí asume el mando, pero no tiene grandes problemas, o sea, no tiene grandes carteras y no tiene grandes competencias, así que no veremos una gran gestión de Mónica García, igual que, por ejemplo, la de Salvador Illa, si no hubiera habido la pandemia, hubiera pasado bastante desapercibida. Así que han tangado a Sumar, porque antes por lo menos tenían igualdad. Mantienen evidentemente trabajo con Yolanda Díaz a la cabeza, pero es verdad que hay algunas competencias, hay algunas carteras, por ejemplo la de Juventud e Infancia, que suena a la que se avecina cuando le daban a Enrique Pastor la concejalía de Juventud y Tiempo Libre. Me dirás, ¿qué va a hacer una ministra de Juventud e Infancia? Es que es surrealista. No, así que Sumar tan tangao. Enhorabuena. 4 años con el Ministerio de Juventud e Infancia. Apasionante ministerio. En fin, bueno. Hoy para analizar un poquito las claves de este nuevo gobierno vamos a hacer una sección antigua que vamos a recuperar hoy por un día, que es el semáforo. Vamos a través de los colorines, los colorinchis, vamos a intentar explicar un poco cómo es este nuevo gobierno que empieza hoy con 22 carteras y el Ministerio de Juventud e Infancia, que no sé cómo habíamos podido vivir sin él. Empezamos ya criticando. Esto es lo bonito, esto es lo guay. Empezamos... por aquí, me voy a recolocar un poco para que se me vea bien. Empezamos un poco criticando. Fernando Grande Marlaska. Ha sobrevivido Fernando Grande Marlaska. Lo de la supervivencia política de Fernando Grande Marlaska tiene casi aún más mérito que la de Pedro Sánchez, porque es una persona que no le cae bien a la derecha, como todos los del gobierno de España, pero es curioso porque tampoco le cae bien a la izquierda. O sea, no le cae bien a nadie. Bueno, le cae bien a Pedro Sánchez, imagino, que le ha vuelto a otorgar esa confianza para llevar todo el asunto de la seguridad. Pero es que, o sea, es una persona que todo el mundo apostaba, casi era la persona que iba a salir del gobierno y sigue ahí. O sea, es que es además uno de los supervivientes del primer gobierno de Pedro Sánchez cuando entró con la moción de censura. Es de los pocos que resiste. Resiste Nadia Calviño en economía, ha ido cogiendo más importancia. Resiste María Jesús Montero en Hacienda. Resiste Margarita Robles en defensa. Y Teresa Rivera en transición ecológica, que yo creo que ya está. No, yo creo que no queda ninguno más de aquella época, ¿eh? Algunos fueron cesados, como todos bien sabemos, de una manera rápida, como es el caso de Maxim Huerta. Otros duraron más, otros cayeron en 2021, donde cayeron varios históricos como Carmen Calvo o José Luis Ábalos. Pero es que Grande Marlaska sigue. Grande Marlaska, que tiene en su haber la desastrosa gestión migratoria que está realizando el gobierno de España. Por ejemplo, se vio en la valla de Melilla un incidente con muertos. Y no uno o dos, decenas de muertos.
Las cifras más bajas, las que tiran por lo bajo, que son las oficiales, al menos 33 muertos. Y Grande Marlaska sigue ahí. No es que no solo no dimitió después de haber ocurrido eso, sino es que vuelve a ser otra vez otra legislatura más ministro del Interior y seguirá ministro del Interior de por vida. Esto va a ser como Jordi Hurtado en Saber y Ganar. A este hombre no hay quien lo eche ya del gobierno. La supervivencia de Grande Marlaska es de verdad asombrosa, porque a diferencia de Margarita Robles, que no ha tenido grandes polémicas en estos últimos tiempos, Grande Marlaska se ha metido en todos los follones que ha podido. Y es que tiene todas las críticas que ha tenido con justificación. Que por cierto, Margarita Robles en un primer momento sonaba como titular de Interior. Sonó para esta legislatura, sonó ya en 2018. Ahora que Félix Bolaños va a ser el verdadero vicepresidente, tú fíjate que hay 4 vicepresidentas. Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y se suma María Jesús Montero. Pero es que, importante aclarar algo. El verdadero vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez esta legislatura, hasta que se canse, va a ser Félix Bolaños, que asume las áreas de presidencia que ya tenía, pero que asume además el Ministerio de Justicia en un momento fundamental, en un momento clave, en un momento histórico, desde luego, como es la negociación y la aprobación y la puesta en marcha, y la vamos a ver qué reacción a la amnistía a los líderes del Procés. Todo eso se coordinará desde Justicia. Es bastante curioso, es bastante interesante, porque, a ver, 4 vicepresidentas y un vicepresidente que no lo es, pero que asume como tal. Pues eso, que Margarita Robles pudo haber sido... No fue la primera vez que Pedro Sánchez se planteó esta idea de un superministro. Margarita Robles en 2018 ya sonó como superministra de Interior y Justicia. Al final, no, pero se lo planteó. Y Grande Marlaska llegó en aquel momento porque era una figura que era mediática, que el PSOE ya se había puesto en contacto con ella para las elecciones municipales que iban a ser en 2019, para ser cabeza de lista por alguna circunscripción, y que, por cierto, es diputado por Cádiz, y lo único que supo decir de Cádiz era que él de vez en cuando veraneaba allí. O sea, es todo fascinante. Supervivencia curiosa de Grande Marlaska, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo evoluciona. Supongo que con tu continuidad. No creo que haya ahora grandes cambios en la vida política de Grande Marlaska. Una vez sigue siendo ministro, 5 años lleva como ministro de Interior. Yo creo que es de los últimos años uno de los que más lleva, porque Jorge Fernández Díaz, no sé si llegó a estar 5 años. Aquel señor, no sé si os acordaréis de Jorge Fernández Díaz, que ahora está en líos judiciales por el tema este de la policía patriótica. Y Zoido no duró... Yo creo que Zoido duró 2-3 años, no duró más. Así que lleva bastante tiempo para lo que dura un ministro del Interior. Luego, en el amarillo, porque es la gran incógnita, una de las grandes curiosidades es ver cómo se va a desarrollar el nuevo Ministerio de Igualdad que empieza a funcionar a partir de ahora. Recordemos que el PSOE, después de esta legislatura tan tormentosa, se le podría llamar tormentosa, con Irene Montero, ha recuperado las competencias de igualdad, que por cierto realmente nunca quiso haber cedido. Fue una exigencia de Podemos, pero el PSOE en su momento, en 2019, no quería ceder igualdad, y uno de los motivos que llevó a España a repetición de elecciones es que no quería ceder el PSOE igualdad. Ahora, después de cómo se ha comportado la derecha contra Irene Montero y cómo se ha comportado una parte de la izquierda contra Irene Montero, se ha escuchado las presiones, y primero Sumar, que vetó a Irene Montero de las listas electorales, y luego el Partido Socialista, que después de haberla dejado sola en sus peores momentos, uno cuando es ministro siempre hay un momento en el que atraviesa una crisis en su ministerio y necesita que salga el presidente del gobierno a apoyarle. Irene Montero ha tenido crisis en el gobierno, no vamos a negar que hay leyes como la del solo sí es sí, que es una auténtica aberración, pero que ha estado sola. La han dejado sola. De hecho, lo ha dicho esta mañana en el discurso al traspasarle la cartera
a su sucesora, Ana Redondo. A mí me han dejado sola, espero que a ti no te dejen sola. Pues después de dejarla sola, con sus peores momentos y quemándose su imagen, ahora ha dicho, no. Pedro Sánchez, no. Tú ya no eres de Sumar, tú no fuiste, tú no eres diputada. Fuera. Y le ha quitado el Ministerio de Igualdad. Ha sido una de las exigencias de Podemos hasta prácticamente la última hora y uno de los motivos de ruptura de Podemos con Sumar. Así que se estrena este nuevo Ministerio de Igualdad con Ana Redondo. Había mucha curiosidad en ver quién podía ser la figura al frente de este área tan polémica en los últimos años, porque pasa una cosa, que Irene Montero ha acertado en tocar algunas teclas que molestaban mucho a quienes no estaban acostumbrados a que les molestasen ciertas cosas y a que les molestasen desde el gobierno. Y es verdad que ha activado un debate que ha permitido, desde luego, mayor concienciación feminista en la sociedad. No se entendería hoy los avances en igualdad, quizás pocos, quizás demasiado pocos, respecto a cómo estaba España en el año 2019 sin la legislatura, sin el mandato de Irene Montero al frente del área de igualdad. No se entienden normas que son históricas y alabadas internacionalmente como la ley trans sin el mandato de Irene Montero y sin el mandato de Podemos al frente del área de igualdad. Incluso, por cierto, con un intento del PSOE de bloquear esa norma. Por eso digo que va a ser interesante ver cómo se comporta ahora el Ministerio de Igualdad y ver si destruyen algo de lo que ha hecho Irene Montero, ver qué hacen con el legado de Irene Montero, que en cierta manera también es una patata caliente. Porque no creo yo que ni el colectivo feminista, ni el colectivo LGTBI, ni ninguno de los activistas, ni ninguna de las personas que luchan por la igualdad consientan ni un solo retroceso frente a lo que se ha hecho en estos últimos 4 años. Así que la patata caliente, desde luego, es incomodísima para Ana Redondo. Porque tiene que legislar, tiene que intentar dejar su huella como ministra y tiene que luchar también contra quienes considerarán que es hora de demoler parte de lo que hizo Irene Montero. Incluso desde dentro de su propio partido, Incluso desde dentro de su propio partido. Esto no viene casi de la oposición. La mayor oposición a Irene Montero ha estado siempre en el Partido Socialista y en lo que ahora es Sumar, más que en la derecha. Por lo menos la oposición más tóxica. Va a ser muy interesante ver qué pasa con el Ministerio de Igualdad. Va a ser muy polémico ver qué pasa con el Ministerio de Igualdad. Una porra. Yo creo que habrá un estancamiento, igual que estaba estancado el Ministerio de Igualdad con Carmen Calvo. Esa es la percepción. Y luego hay, ya como para señalar algo positivo, hay algunos movimientos interesantes. Estos nombrecitos de los ministerios, que en cierta manera los conocemos por el primer nombre o la primera palabra, pues es muy interesante analizar quién pierde peso y qué gana peso. Por ejemplo, el Ministerio de Consumo era un ministerio, ahora ya no va a ser un ministerio. Universidades era un ministerio, ahora pasa a estar con ciencia. Es decir, es muy interesante ver a qué se le va a dar más prioridad y a qué se le va a dar menos prioridad en esta nueva legislatura. Y uno de los aciertos que tiene Pedro Sánchez en esta legislatura, en esta nueva composición del Ejecutivo, es desde luego el Ministerio de Vivienda. La vivienda es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo España. Sobra decir por qué. La verdad, yo creo que todos lo notamos y todos lo sabemos. Unos alquileres disparados por las nubes, mucha gente que no puede pagar la hipoteca, una oferta de viviendas protegidas que no llega a todo el que la necesita y una especulación salvaje en el mercado inmobiliario. Así que huelga decir por qué es importante una cartera de vivienda. La va a llevar Isabel Rodríguez, la hasta ahora portavoz del gobierno, también estaba al frente de política territorial. Vamos a ver qué aciertos o qué fallos tiene Isabel Rodríguez en una cartera en la que hay mucho por hacer. Pocas cosas tan importantes hay ahora mismo en la vida como poder destinar
tu sueldo, lo poco que ganes, a la vivienda y que no se lo coma todo. Y que te sobre dinero para comer, por ejemplo, o para hacer cualquier cosa. La vivienda es una de las, o debe ser una de las grandes prioridades del gobierno en esta legislatura. Veremos si definitivamente lo es, esperemos que sí. Es un ministerio social económico muy importante que se tiene que empezar a formar, porque no era un ministerio, así que se tiene que empezar a formar la estructura y tiene que empezar a caminar. Va a ser quizás uno de los ministerios a los que más les cueste arrancar, así que no podemos esperar, o no deberíamos esperar, grandes medidas y grandes cambios en los primeros meses. Quizás el margen de 100 días el más apropiado para este ministerio. Con esa gran incógnita, pero con un gran acierto de darle peso a la vivienda, igual que es un error quitárselo al consumo. El consumo tiene más importancia de la que parece, y más cuando estamos en un país y en una economía evidentemente capitalista. Tiene una importancia trascendental. Se le quitan las competencias, se hicieron cosas interesantes en consumo, o algunos errores. Todos los ministerios tienen errores, es lógico. Pero más allá de quién esté al frente de consumo, yo creo que siempre es importante que el consumidor, que la persona que compra, tenga un ministerio que le apoye y que le respalde, y que no esté perdido en otro ministerio con otras prioridades. Así que este es el análisis del nuevo gobierno, con algunas claves más. Por ejemplo, Sumar, como hemos dicho antes, se queda prácticamente sin competencias. Bolaños va a ser el superministro. Resisten algunos. Resiste Nadia Calviño a la espera de qué va a pasar con su salto a Europa. Se decidirá el 8 de diciembre, así que puede haber primera remodelación del gobierno dentro de casi nada. Cambia otra vez la portavoz. Sánchez no encuentra una portavoz con la que se sienta especialmente cómodo. Y es, creo que la cuarta. Creo que pasó Isabel Celaá, que fue la primera. María Jesús Montero. Isabel Rodríguez. Y ahora Pilar Alegría, que se mantiene en la cartera de Educación. Sigue Diana Morant en Ciencia. Ángel Víctor Torres coge la política territorial. Se crea un ministerio un poco extraño como Transformación Digital, con una persona aún más extraña para esa cartera, como es José Luis Escrivá, hasta ahora al frente de las pensiones. Seguridad Social pasa a Elma Saiz. Óscar Puente al frente de Transportes. Y por cierto, el PSOE de Valladolid, el PSOE de Óscar Puente, gana peso, porque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, era la mano derecha hasta ahora de Óscar Puente. Así que interesante ver quién gana y quién pierde peso. Sale Miquel Iceta en una salida bastante curiosa. No se esperaba que saliera Miquel Iceta. Y Jordi Hereu va a llevar Industria. Cuota PSC. Cuota pequeña del PSC realmente. Un ministerio nada más para la importancia que va a adquirir en este nuevo tiempo político el PSC, que aspira a ganar las próximas elecciones en Cataluña y que aspira a gobernar la Generalitat una vez gane, con Salvador Illa al frente. Así que va a ser muy interesante ver cómo se posiciona este gobierno, que afronta ya una precampaña, porque en junio nos vamos a elecciones europeas con la primera reacción, si no se olvida antes, de la amnistía en las urnas. En definitiva, este es el nuevo gobierno. Iremos desgranando algunas de las competencias en los próximos días. Chao, gente, hasta luego.